Bienvenido una vez más, amigo y amiga. Qué gusto estar una vez más conectados de esta manera. Invitarles a seguir compartiendo estos enlaces con sus amigos, con su familia, para que también nos acompañen en este pequeño tiempo que tenemos. Ahora van a ser los domingos, los miércoles y los viernes a esta hora, estudiando la palabra de Dios, viendo en ella la salvación gratuita que ofrece Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que repito que se ha cambiado el horario, ya no lo estamos haciendo todos los días. Terminamos con esa serie evangelística el viernes, pero vamos a seguir predicando cada domingo, cada miércoles y cada viernes a esta misma hora. Así que les animamos a que sigan invitando a todos los que han estado invitando y sigan invitando a nuevos también para que nos acompañen. Si tienen una Biblia ahí con ustedes, les animo una vez más a ir a buscarla para abrirla con nosotros, para que abramos juntos este mensaje. Entonces vamos a abrir al libro de Zacarías esta noche. Vamos a empezar la primera lectura en el libro de Zacarías y su capítulo 1. Para un poco de referencia, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, y Zacarías es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Así que Zacarías y su capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Zacarías capítulo 1 y su versículo 1. Dice así: En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berquías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vamos a parar ahí por un momento y vamos a considerar esos primeros 4 versículos. Ahora, para dar un poco de contexto sobre qué había sucedido con el pueblo de Israel. Israel ha sido el pueblo elegido de Dios por ya miles de años. Y entonces Dios estaba queriendo que ellos volvieran, porque los israelitas tenían un gran problema con estar a cada rato adorando ídolos y adorando otros dioses y dándole la espalda a Dios. Si usted pudiera leer en el libro de Éxodo cómo Dios sacó al pueblo israelita de esclavitud en Egipto. Y al sacarlos de ahí, los llevó por el desierto, cuidando de ellos, guiándolos a ellos por medio de Moisés. Pero una y otra vez el pueblo israelita empezaba a dudar de Dios, o se enojaba de Dios, o solo tenía quejas hacia Dios. Luego vemos que las cosas se arreglan un poco, entran a la tierra prometida, pero empiezan otra vez a adorar diferentes dioses. Y si leyéramos el libro de los jueces, viéramos como una y otra vez el pueblo de Israel daba la espalda a Dios y empezaba a adorar otros dioses. Entonces venía Dios y ponía a otra nación a conquistarles, donde finalmente ellos se arrepentían, volvían a Dios, le pedían ayuda, Dios les ayudaba, y después de un buen rato de estar ya cómodos, ellos una vez más daban la espalda a Dios, lo traicionaban y iban por sus propios dioses, creaban sus ídolos, y otra vez sucedía cíclicamente. El pueblo israelita una y otra vez les daba la espalda a Dios. Entonces ahora Dios le está hablando a Israel una vez más por medio del profeta Zacarías. Y dice Jehová, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Bueno, yo no, pero el hermano Roberto el viernes habló sobre la ira de Dios. Pues aquí podemos ver un poco de esa manifestación, el enojo de Jehová, el enojo de Dios, un enojo justo, no por razones pequeñas, sino porque el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Los padres de los israelitas, los antecedentes, le habían dado la espalda a Dios, y eso manifestaba ese pecado, manifestaba lo que era la ira de Dios sobre ellos. Y Dios dice, se enojó en gran manera, Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Vamos a la reacción de Dios. Dios no quiere el mal. Dios no quiere el constante castigo. Dios no quiere castigar a su pueblo. Dios quiere que el pueblo vuelva a Él, que se arrepientan de su pecado, y es algo que vamos a estar hablando bastante en este mensaje del arrepentimiento. Pero Dios está llamando a su pueblo de nuevo y está llamándolos al arrepentimiento. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego continúa diciendo, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Entonces vemos que Dios usa la palabra volveos, el llamado de que vuelvan, lo usa dos veces. Lo usa primeramente para dar a entender a quién quiere Él que vuelvan. Dice primero en el versículo 3, volveos a mí. Volveos a mí. Y dice en el versículo 4, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras. Vemos el destino que quiere Dios para su pueblo y vemos dónde está su pueblo en este momento. Y Dios ve el pueblo en su pecado, adorando sus ídolos, adorando sus dioses, buscando reyes en vez de estar buscando a Dios. Y Dios dice, volveos de vuestros malos caminos, volveos de vuestras malas obras y volveos a mí, dice Jehová. El deseo de Dios es que ellos volvieran de su pecado, que volvieran de donde estaban en ese momento alejados de Dios y vinieran a Él. Y dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Amigo y amiga, yo sé que hemos estado hablando hasta el momento del pueblo de Israel, pero el llamado esta noche que tiene Dios para usted, tanto para cualquier otro escuchando, el llamado que Él una vez tuvo para mí, que yo tuve que escuchar atentamente y responder a ese llamado, era el mismo llamado que Dios tenía para el pueblo de Israel por medio de este profeta. Es un llamado de arrepentimiento. Y en Hechos, su capítulo 3, podemos ver en otras palabras este llamado. Hechos capítulo 3 y su versículo 19. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Dos palabras diferentes a los que hemos visto, pero Dios está queriendo decir lo mismo a nosotros hoy en día, a cada persona escuchando hoy en día, cualquier persona que no se ha arrepentido aún, tal vez que no ha reconocido su propio pecado y no ha confiado en Cristo como su Salvador. Al pueblo de Israel le decía, están en su pecado, volveos de su pecado y volveos a mí, a Dios. Y ahora dice Dios a nosotros, arrepentíos de vuestro pecado y convertíos a mí. Conviértanse a mí, no a mí, sino a Dios, ¿verdad? Obviamente. Pero Dios dice, conviértanse a Él. Arrepiéntete de tu pecado y conviértanse a Él. ¿Ha notado usted o se ha dado cuenta, amigo y amiga, que usted es un pecador? Como dije el viernes, el hermano Roberto estaba hablando sobre la ira de Dios. Una ira que vino por causa del pecado del hombre. Y hay muchos que dicen, bueno, yo no soy malo, yo no soy tan malo, se comparan con otros. O dicen, soy una buena persona. Que ven a otros, ven a asesinos, ven a violadores, ven a personas en la cárcel y dicen, yo vivo una vida bastante buena, yo soy una buena persona, yo no tengo que preocuparme de eso, del pecado, del arrepentimiento. Hay personas que creen que se pueden ganar por medio de sus propias obras el cielo, que pueden ganarse un lugar en el cielo, que pueden ser salvos
por medio de sus propias obras. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Cada ser humano que existe es un pecador. Cada ser humano desde joven ha pecado. Nadie tuvo que enseñarnos a pecar. Nadie le enseña a un niño a mentir. Él aprende a hacerlo para ocultar algo que él ha hecho que va en contra de los padres. Desde el nacimiento nacemos con una naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dice, arrepentíos de vuestros pecados, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse a mí por medio del Señor Jesucristo. Para los que creen que por medio de las buenas obras se puede ganar el cielo, vamos a leer un versículo en Isaías y su capítulo 64. Isaías, su capítulo 64 y su versículo 6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero noten la primera mitad del versículo: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, en otras palabras, todas nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Algo que me ayudó mucho a explicar este versículo, a entenderlo bien una vez, fue una historia que escuché de un predicador. El predicador contaba sobre un niño que estaba afuera jugando en el lodo. Y él estaba desde los pies hasta la cabeza lleno de lodo. Había sido la temporada lluviosa, entonces él le gustaba jugar en el lodo. No hay problema, la mamá lo dejaba salir y ahí estaba jugando en un gran charco. Bueno, resulta que empieza a llover. Y el niño, siendo atento, había visto que su mamá había puesto toda la ropa a colgar, a secar sobre una cuerda allá afuera. Pero viendo que empezaba a llover, él quería ayudar a la mamá para que esa ropa no se mojara otra vez, para que cuando ella lo haya sacado no hubiera sido en vano. Entonces rápidamente, cuando él empezó a ver las gotas de lluvia, se levantó de su charco, fue y empezó a agarrar la ropa rápido y a meterlo a la casa. Claro, entrando a la casa, dejando sus pisadas de lodo, llega donde la mamá y dice: mamá, te recogí la ropa porque empezaba a llover. Pero seguramente se pueden imaginar la cara inesperada tal vez por ese niño de la mamá al ver ese montón de ropa en las manos de su niño, todo enlodado, la ropa ciertamente llena de lodo también y con necesidad una vez más de ser lavada. ¿Qué pasó? ¿No era una buena obra? ¿No tenía buenas intenciones ese niño? Pero aunque él tenía las buenas intenciones, sus acciones resultaron en vano, sino que más bien empeoraron la situación. Esa ropa ya estaba limpia, pero porque él estaba cubierto de ese lodo, sus buenas obras no sirvieron de nada, a pesar de su buen corazón y sus buenas intenciones. Amigo y amiga, el pecado funciona de la misma manera con nuestras obras. Nosotros podemos decir que yo soy una buena persona, no soy tan malo como el otro, yo nunca he matado a nadie, solamente he dicho unas pequeñas mentiras o desobedecí a mis papás o no soy tan mala persona. Pero solo un poco de lodo mancha todo. Un poco de pecado mancha completamente las obras. Jesús lo dice: un poco de levadura ya afecta toda la masa. No es suficiente creer ser una buena persona, tener más buenas obras que malas. Una mala obra mancha a los demás por el pecado que tenemos, amigo y amiga. Y cuando el Señor dice: arrepentíos para que vuestros pecados sean borrados. Recuerde que leímos eso en Hechos, su capítulo 3. Arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean borrados. ¿A qué se está refiriendo? Vamos a Primera de Juan y su capítulo 1. Primera de Juan, su capítulo 1 y su versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Muy bien, miren lo que dice aquí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Más claro no pudiera quedar, amigo y amiga. Si decimos que no hemos pecado, si yo digo que no soy un pecador, dice la Biblia, me estoy engañando a mí mismo y estoy llamando a Dios un mentiroso, pero Dios no puede mentir. En otras palabras, Dios dice que todos hemos pecado. Yo he pecado y tú has pecado. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, pues para confesarlos hay que primeramente reconocer nuestro pecado, ¿no? Y ese es el primer paso, es reconocer que yo soy un pecador, tal como lo dice la Biblia. Todos hemos pecado, yo soy pecador. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo nos va a limpiar? ¿Cómo nos va a perdonar de todo pecado? Lo vimos en el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por causa de cada uno de nosotros. Él sufrió en la cruz a pesar de que Él nunca pecó. Él sufrió en la cruz, tomó la ira de Dios sobre Él. Él derramó su sangre sobre esa cruz. Él resucitó al tercer día, todo para que nosotros no tuviéramos que sufrir por nuestro pecado. Y para que nuestro pecado pudiera ser lavado completamente por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Y si reconocemos que somos pecadores, si confesamos nuestro pecado a Dios y pedimos perdón por nuestro pecado por medio del Señor Jesucristo, Él nos limpia de toda maldad y nos limpia de todo pecado por medio del Señor Jesucristo. Arrepentíos, dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos de vuestros males caminos y de vuestras malas obras. Volveos a mí, arrepentíos y convertíos por medio del Señor Jesucristo. Vemos que no es una simple fe sedentaria. No es que simplemente yo creo que Jesús murió en la cruz, entonces eso es algo. No, es arrepentirse. Es reconocer que yo he pecado contra Dios y que Jesús es la solución. Él murió en la cruz para salvarme de mis pecados. Ya no quiero vivir en mi pecado. Eso es lo que significa el arrepentimiento. ¿Sabía que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente? Un cambio de mente. En otras palabras, si yo voy caminando en esta dirección, arrepentirme es dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar en la otra dirección. Por eso el Señor Jesucristo dijo tantas veces, el Señor Jesucristo dice tantas veces a tantas personas, sígueme, volveos de tu pecado y sígueme a mí, volveos a mí, sígueme. La vida de un cristiano no es creer en el Señor Jesucristo y seguir pecando toda su vida, no, es arrepentirse de su pecado. Creer que Cristo murió en la cruz por ello y seguirlo a Él. Esta noche, amigo y amiga, usted pudiera tener salvación de su pecado, vida eterna con el Señor. Usted pudiera ser limpio y perdonado finalmente por todo su pecado, pasado, presente y futuro. Y lo único que necesita hacer, según la palabra de Dios, no según yo, no según mi hermano Corio, mi hermano Roberto, según cualquier iglesia de ningún lugar, según la palabra de Dios, reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y seguirlo a Él. Esta noche, ahí mismo donde estás sentado, pudieras recibir esa salvación, esa vida eterna, si tan solo estás dispuesto a seguir esos pasos. Reconocer tu pecado, arrepentirte, confiar en Cristo y seguirlo a Él. Vamos a orar.
Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de confiar de poder leer tu palabra y ver qué tan fácil es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Padre, gracias porque en ella nos explica claramente que somos pecadores y que estamos en peligro de condenación y del infierno. Pero Padre, también nos explica muy claramente lo gratuito y lo fácil y lo sencillo que es ser salvo por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario a pesar de no haber pecado él nunca. Él tomó tu ira sobre él voluntariamente. Él resucitó al tercer día. Y Padre, ahora está vivo y con poder para perdonarnos de nuestro pecado. Y cualquiera que reconoce su pecado y confiesa su pecado ante ti y pide el perdón de sus pecados, Padre, por medio de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, esa persona puede ser salva ahí donde está sentada. Así que bendice a cada persona que podamos meditar en tu palabra esta noche, Padre, y por seguir a los próximos días, hasta el próximo mensaje también, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos cada uno y les recordamos que el miércoles será la próxima predicación del Evangelio a la misma hora. Inviten a sus amigos, inviten a su familia, miércoles, viernes y domingo de cada semana. Les esperamos ahí y que tengan muy buenas noches y que el Señor los bendiga a cada uno.